lo ponemos en relación con los sistemas decimal, porque lógicamente es el que nosotros utilizamos habitualmente, y luego existen sistemas de representación de la información octal y hexadecimal, que básicamente los vamos a utilizar para obtener representaciones más continuidad de los sistemas binarios, ¿vale? Vimos o repasamos un poco las operaciones de suma, resta y multiplicación en binario. Y la división, no llegamos a verla, pero básicamente se hace exactamente igual que una división normal, os la recuerdo, porque esto, como decía, el primero de eso, que básicamente tomamos una división de la misma forma que hacemos en decimal y vamos obteniendo la resta y el cociente a partir de esos valores, ¿vale? ¿Por qué es importante saber la aritmética binaria? Bueno, pues porque para hacer la conversión de los datos, aunque habitualmente esto, obviamente, en el computador está programado para que se haga, pero sí que es necesario que nosotros, cuando hagamos una representación de la información, sepamos realizar este tipo de conversiones, ¿vale? Entonces, la primera conversión que nos surge es la conversión desde una base cualquiera a la base 10 que nosotros utilizamos habitualmente, ¿no? Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí en la transparencia, estamos en una base 16. Os recuerdo que en la base 16 tenemos 16 valores para representar la información, es decir, desde 0 hasta 9, y luego, como no tenemos, si pusiéramos 1, 0, estaríamos representando otra información que va a tener representación después, utilizamos las letras para representar, ¿vale? Bueno, pues en este caso, el A equivale en decimal al 10, 11 y así sucesivamente, ¿vale? Si alguien tiene problemas con esto, que me lo diga y me para un poco más, pero ya os digo que son cosas de hace muchos años que deberíais saber, ¿vale? Entonces, la primera conversión, en este ejemplo que tenemos aquí, que es convertir 2A en base 16 a binario, pues la representación, la forma más fácil de convertirlo, o más directa, y como lo vamos a hacer siempre, es utilizar la notación que os indica ayer por posiciones, ¿no? Son multiplicación de potencias, entonces sería 2 por 16 elevado a 1 más A, que es el 10, por 16 elevado a 0, ¿vale? Y lo tenéis ahí el resultado, que es 42 en decimal, ¿vale? Igualmente, si tenemos el 1, 0, 1, 0 en binario, la representación que tenéis, lo tenéis escrito ahí, pues lo mismo. Tomo el valor 1 por 2 elevado a 3, más 0 por 2 elevado a 2, más 1 por 2 elevado a 1, más 0, y el resultado es 10, ¿vale? 8 más 2, 10. Bueno, así lo haremos siempre que queramos pasar de cualquier base a la base 10. Es inmediato. Entre paréntesis, nos va a, en su índice, con dos paréntesis, nos va a indicar la base en la que estamos representada, y a partir de ahí transformamos a base 10, que es lo que nosotros mejor podemos manejar, ¿vale? Cuando queremos pasar de base 10 a otra base, lo que tenemos que hacer es dividir por el valor de la base que estamos utilizando de manera consecutiva hasta que no podamos dividirlas, ¿vale? Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, que es 1, 2, 7, 0 en base 10, nosotros lo nombramos como 1270, y lo queremos pasar a base 16. Bueno, pues dividimos por 16, obtenemos el resto, vamos dividiendo, y una vez que hemos terminado de dividir, el primer resto que he obtenido, la primera división, 1970 entre 16, el resultado es 79, el resto es 6, nos quedamos con ese valor, volvemos a dividir, el resultado es 15, el resto es 15, perdón, y el siguiente valor nos queda 4. ¿Vale? ¿Cómo representamos ese número? Pues comenzando por el valor que tenemos más hacia la derecha, será el más significativo, 4, 15, que es representación en esa decimal, será F, y 6 será la representación en esa decimal, ¿vale? Y a partir de ahí, pues por ejemplo, este número que hemos dicho,
4F6 en 16. Si lo quiero pasar a representación binaria, lo único que tengo que hacer es sustituir cada uno de estos elementos por su representación en binario. En este caso, el 4, pues la representación en esa decimal, para pasarla a binario, necesito 4 bits, porque para representar 16 valores necesito 4 bits, ¿no? 2 elevado a 4 son 16. Necesito 4 bits para representarlos y el 4 sería 0, 1, 0, 0 en binario, el F sería 1, 1, 1, 1, ¿vale? Y el 6, 1, 0, 1, 0. Por lo tanto, este número en binario será 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. ¿Vale? Tan sencillo como eso en binario. ¿De acuerdo? Bueno, si queremos pasar, que será uno de los procedimientos más habituales que tengamos que hacer, sobre todo para practicar y comprender muy bien cómo se hace, luego posteriormente, por supuesto, no lo vamos a hacer nada más, ¿no? Pero en los ejercicios que hagamos de cambio de base, los haremos así. Si tenemos 12 en base 10, ¿vale? Y lo pasamos a binario, pues lo mismo, lo único que tenemos que hacer es dividir entre 2 hasta que no podamos dividir más. 12 entre 2 son 6, 6 por 2, 12, el resto es 0, me quedo con el resto, sea 0 o 1, 6 entre 2 es 3, por 2, 6, 0, 3 entre 2 a 1, 1 por 2, 1, y me quedo con el resto 1 y el último valor, ¿vale? Y ahora, al igual que he hecho con el hexadecimal, tomo los valores desde la derecha hacia la izquierda, el más representativo. Entonces, el 12 en base 10 será el 1, 1, 0, 0 en binario, ¿vale? En binario, en representación binaria. Luego ya veremos que hay distintas codificaciones en binario, pero esto es en binario directamente. Eso quiere decir que la base son 2, ¿vale? Vale, ¿alguna pregunta? ¿No? Vale. Bueno. ¿En casa veis la pizarra correcta o la veis invertida? Yo la veo bien. ¿Perdón? Yo la veo bien. Ah, vale, vale. Es que la configuración a veces se invierte. Vale, yo la veo invertida porque refleja lo que veo. Vale, perfecto. Bueno, pues igual la conversión entre bases, cuando son bases, son potencias de la misma base, se hacen como lo que os acabo de explicar yo, de pasar de hexadecimal a binario. Hacemos la representación y representamos en binario. En base 8 y en base 16 es habitual en hacer la representación de números binarios. Básicamente porque si os fijáis, en este ejemplo que yo he puesto aquí, una representación en binario que tiene 12 bits, la represento como 3 dígitos en esa decimal y es la forma de hacer una representación más comprimida. Luego, la codificación que utilice, evidentemente, es particular para cada caso, pero estoy en base 16 representando un número en base 2, como son potencias de la misma base, es decir, esto es 2 elevado a 3 y esto es 2 elevado a 1, la puedo representar de manera comprimida. Otra representación habitual es en base 8, en octal, ¿vale? Y en la base 8, que es una representación, en lugar de tener 2 elevado a 4, tenemos 2 elevado a 0. Pues si tenemos este número que tengo en base 2 y lo quiero representar en base 8, lo único que tengo que hacer, como la potencia es la misma, es decir, esto es 2 elevado a 1 y 8 es 2 elevado a 3, es tomar elementos desde la derecha de 3 en 3. Esto es 1 y 8 es 2 elevado a 3, pues de 3 en 3, ¿vale? Tomo estos 3, tomo estos 3, estos 3
y estos 3. Tengo 12 bits, tengo 3 elementos en cada caso, por lo tanto, lo paso a la representación octal. El 010 en octal es el 2, el 111 es el 7, el 011 es el 3 y el 010 es el 2. Por lo tanto, este número en octal es 2372, ¿vale? No os acostumbréis a decir 2372 porque os puede llevar a engaño cuando estéis haciendo los ejercicios de pensar que es un número en decimal. Entonces, es mejor siempre que os fijéis en la representación que tenéis entre paréntesis y solamente habléis con lenguaje decimal cuando estemos utilizando un número decimal, porque si no, es posible que os confundáis, ¿de acuerdo? Bueno, pues el otro ejemplo que tenéis ahí sería pasar de base 2 a base 16, que sería el camino inverso que os he representado yo aquí, ¿vale? Entonces, en ese caso, simplemente en lugar de cogerlo como 16, voy a hacerlo. Los primeros voy un poco más despacio para que lo entendáis bien y lo recordéis, y el cerebro se quite los ojos, ¿vale? Entonces, tenemos el número este representado en binario, ¿vale? Y queremos pasarlo a esa decimal, ¿no? A base 16. Entonces, repito el mismo proceso que he hecho antes, esto es en 2 elevado a 1, ¿vale? Como es de la misma base, el 16 es 2 elevado a 4, pues tomo valores de 4 en 4. Pues obviamente nos tiene que dar 4 de F16. Tomo desde aquí hacia la derecha este valor de aquí, este de aquí y este de aquí. Este es el 4 y 2, 6, el F y el 4, que obviamente es el que nos tenía que dar antes. Pero veis el proceso inverso. Recordad, la base 4, si fuera en base 32, tomaría valores de 5 en 5, pero necesitaría 32 valores, 32 caracteres para representarlo, ¿vale? Entonces, por eso se utiliza hasta base 16, porque más arriba de esto ya no sería práctico, sería ya un poco lioso. Ya algunos os costará más recordar cuál es cada uno de los valores, 10, 11, 12 y tal, pero bueno, pues, si a alguno le cuesta, como a mí que me cuesta, pues simplemente lo que tenéis que hacer es, antes del examen, poneros una lista en un lateral y ponéis los valores hasta 16 y así no tenéis problemas, ¿vale? Ciertas cosas que se aprenden de manera práctica y ya está, ¿vale? Lo importante es que comprendáis el proceso de transformación de las bases y por qué hacemos esa transformación, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, como ya he hecho el proceso anterior, la conversión entre potencias de la misma base, pues tenéis el proceso inverso de base 8, el 2 elevado a 3, o base 16, 2 elevado a 4, pues sería simplemente traducir los números a esa representación como yo la he hecho. El 7 es el 111, el 1 es el 001 y el 3 es el 01. Entonces ya lo tengo en base 2. Y el otro, que es en hexadecimal, ya lo he hecho en el 4F6 y por lo tanto es exactamente igual. Vale, entonces es importante que comprendamos que un sistema digital, ya sé que lo he repetido varias veces, pero quiero que quede muy claro, que un sistema digital solo procesa información codificada en binario, ¿vale? Solamente codificación codificada en binario. La codificación es un convenio que asocia a cada elemento de información una representación binaria diferente. Simplemente, si yo tengo 32 elementos y los quiero identificar, los mismos, por ejemplo, los que estéis aquí en clase, que según he contado antes estamos 20, pues si quiero daros un código a cada uno de identificación en binario, necesito utilizar 5 bits para representarlo. Bueno, pues a cada uno de vosotros os asignaría un código. Es simplemente una mera representación de la información, ¿vale? Fijaros que en este ejemplo que os pongo, ya directamente veis cómo se trabaja en digital. Si yo tengo que asignar códigos a cualquier cosa para procesarlo y para hacer un tratamiento de la información, lo que tengo que hacer es asignar un código diferente a cada evento, a cada particularidad, a cada sujeto, para poder trabajar con ellos, ¿vale? Y trabajamos siempre con esta codificación en binario.
Pero cada código utiliza un número de dígitos fijos que tiene que ser suficiente para poder representar la información que yo quiero representar. Os acabo de decir, si soy 20 en clase, para representarlo necesito 5. ¿Puedo utilizar 6? Pues también puedo utilizar 6, pero 4 no, porque ya había alguno que tendría que repetir 4. Eso es lo importante cuando yo diseño el sistema digital. ¿Vale? Siempre hay que tener en cuenta que cuando represente los datos, con n bits puedo representar 2 elevado a n datos diferentes. Y puede ser, como en el caso que os acabo de poner, digo, perdón, eso sería 4F6. Te lo he puesto yo mal, sí. Vale. Tienes razón. Sí, en este caso, si ahora lo pongo, este es el que estaba mal, ¿no? Este era. Estaban cambiados los bits en este. Sí, perdona, este estaba cambiado los bits, me he equivocado al hacerlo. Sí, y este sería el 10, que por lo tanto, ya aprovechamos el ejemplo, sería 4F. Efectivamente. Vale, gracias. ¿Ok? ¿Está claro? Había cambiado aquí, había volteado 2 bits. ¿Vale? ¿Algo más? No, vale, gracias. Vale, decía que tenemos que representar la información, tenemos para con n bits, podemos representar hasta 2 elevado a n datos diferentes o valores diferentes y tenemos que tener en cuenta que la representación que no utilicemos también hay que tener en cuenta qué pasa con ella. No solamente la podemos dejar al libre albedrío. Eso lo veremos cómo se trata dentro de las expresiones de conmutación con lo que llamamos Donkey, ¿vale? Y luego hay que tratar también el problema del desbordamiento. Cuando yo defino un sistema digital, por ejemplo, si quiero sumar dos números de 4 bits, tengo que tener en cuenta que puede haber un resultado que tiene que utilizar más bits. Por lo tanto, si yo tengo dos valores de 4 bits y quiero diseñar un sistema que guarde la suma de manera correcta, el resultado lo tengo que almacenar en un sitio que sea suficiente como para representar esa información. ¿Vale? Esto es muy importante. Claro, también tenemos ciertas limitaciones de espacio o de representación o de diseño arquitectónico de la arquitectura del procesador o el diseño del registro que vamos a utilizar para almacenar los datos, etc. Pero en principio, si yo puedo utilizar todos los bits que necesite, siempre debo diseñar el sistema para que los bits, para que los datos que voy a representar se puedan representar de manera correcta utilizando los bits necesarios, ¿vale? Si no, lo que tengo es un problema de desbordamiento y sucede que, claro, un número que estoy representando es incorrecto porque le falta uno o más de los bits que representan su codificación, ¿vale? Bueno, en binario podemos tener, ¿vale? Tenemos, esto ya empezamos. ¿Alguna pregunta desde casa mientras borro? No. Vale. Decía que hemos hablado de lo que es la base de la representación, ¿no? En este caso, la representación de los datos, utilizamos una base. La base nos indica el número de dígitos diferentes, vamos a hablar con propiedad, la cardinalidad de la representación, ¿vale? Pero luego yo puedo utilizar distintas codificaciones sobre esa representación, de tal forma que, así lo hacemos, vamos a utilizar una representación binaria en base 2, por lo tanto que utiliza ceros y unos, ¿vale? Pero luego vamos a utilizar distintas codificaciones, es decir, que dependiendo de la codificación, lo que estoy representando es un valor u otro. Y esto es muy importante que lo entendáis porque os suele complicar un poquillo, os suele resultar difícil.
Entonces, yo en binario en base 2 puedo utilizar lo que llamo binario puro, puedo utilizar una codificación de magnitud y signo, puedo utilizar una codificación de complemento a 1, puedo utilizar una codificación de complemento a 2, complemento a n, puedo utilizar BCD, etc. Puedo utilizar distintas codificaciones. Eso significa que un número por sí solo, o sea, yo digo, tengo este número, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, y simplemente sé que está representado en binario, pero si no digo la codificación que tiene, no sé exactamente lo que representa. Entonces, este número lo tengo representado en binario, pero lo puedo codificar como binario puro, como magnitud y signo, complemento a 1 o complemento a 2. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver las distintas representaciones, las distintas codificaciones de una misma representación. Tenedlo muy claro y si no entendéis, me paráis y lo repito. Entonces, el primero que vamos a ver es la codificación en binario puro. Significa que este código nos identifica única y exclusivamente números naturales. Números naturales son enteros positivos. ¿Y cómo represento el menos 7? No puedo. En esta codificación no puedo. Si alguien quiere representar el menos 7, no puede. Porque la codificación solo representa números naturales. ¿Eso significa que en binario no puedo representar números negativos? No. Lo que pasa es que tendré que utilizar otra codificación que será cualquiera de estas que tengo aquí. Entonces, el binario puro solamente codifica números naturales. Utilizo todos los bits que tengo para codificar el valor en binario. En este ejemplo que tenéis en la transparencia, pues representamos el número 6 en base 10 y en este caso representa el número 6 en base 10 porque este número es el 6. Yo tengo binario puro de 5 bits y con eso solamente puedo representar números positivos. ¿Vale? ¿Qué pasa si tengo un número que utiliza n bits y quiero representarlo con un número mayor de bits, porque cambio, por ejemplo, de sistema? Pues lo único que tengo que hacer es añadir ceros en la izquierda para representar ese número. Por ejemplo, este número que tengo yo aquí, bueno, aquí se ve, ¿no? Este número que tengo de aquí, el 6, ¿no? El 6 en realidad es 1, 1, 0. Este número representado en binario puro lo represento con 3 bits, no necesito más. Pero si lo paso a una representación de 5 bits, como esa que tengo en la transparencia, pues lo único que tengo que hacer es añadirle 2 ceros. ¿Vale? El número sigue siendo el mismo. Si decodificáis esto, con el binario será el mismo. Y si lo paso a 8 bits, 1, 2 y 3, 8 bits, el número sigue siendo el mismo. Representará, traducido con las potencias, el mismo número, y como solamente puedo representar números naturales, lo represento ahí. ¿Por qué no pongo un 1? Porque si le pongo unos hacia la izquierda, lo que estoy haciendo es incrementar el valor, y por lo tanto estoy cogiendo otra codificación. ¿Vale? Entonces, hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, pongo ceros, y de esa forma puedo incrementar la representación. Cuando tengo un número, utilizando un número de bits, simplemente con eso. ¿Vale? Y si tengo menos bits, pues si tengo menos bits no puedo representar el número que tengo. En este caso, si yo tuviera solamente 2 bits, obviamente no puedo representar el 6. ¿Vale? Solamente puedo representar 0, 1, 2 y 3. ¿Vale? Bueno, la suma se realiza con la suma binaria, tal cual, y se produce el desbordamiento. Si al sumar el bit más significativo, se produce una reacción. Es decir, en este ejemplo que tenemos aquí, suponemos que tenemos únicamente una representación binaria de 4 bits. Si yo sumo 11 y 7 son 18 y el número para representarlo necesita 5 bits. Si yo no habilitara nada, se produce desbordamiento. ¿Vale? Vale. Bueno, hemos dicho que en binario puro solo números naturales, ¿vale? Que son los enteros positivos. ¿Vale?
Vale, pero ¿qué pasa si quiero representar magnitud y signo? Bueno, pues si quiero representar magnitud y signo, perdón, números negativos, lo que puedo hacer es utilizar magnitud y signo. ¿Vale? La magnitud y signo lo que nos dice es que el primer bit me va a indicar el signo y el resto de bits que tenga hacia la derecha me van a representar la magnitud. Por eso se llama magnitud y signo. Por ejemplo, si yo tengo este número que tengo aquí arriba, que he pintado antes, este bit de aquí no se utiliza para calcular el valor en decimal de él, simplemente me indica que es positivo. ¿Vale? Si tengo este mismo número en representación de magnitud y signo, si tengo este mismo número, pero comienza por 1, esto lo que me indica es que este número es negativo. Con lo cual, el primer bit lo único que me indica es el signo del número que estoy representando. ¿Vale? Y el resto, pues me codificaría el valor en binario. Igualmente, solamente puedo representar números enteros positivos y negativos. Y el 0 tiene dos representaciones. Ahora las ponemos. Vale. Bueno, entonces este número es el más 6, ¿vale? Y este número es el menos 6. ¿Vale? ¿De acuerdo? Claro, el 0, 0, 0, todos ceros. Por ejemplo, con 5 bits es el 0, o más 0 si queréis, y el 1, 0, 0, 0 también es el 0, que es el menos 0. Esto es un inconveniente porque tener duplicidad de representaciones siempre implica que los sistemas tenemos que tener en cuenta más cosas que si la representación es única. ¿Vale? ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Vale. Bueno, importante que os aprendáis los rangos de representación, ¿vale? En el caso de la magnitud y signo, la representación rango de datos que podemos representar va desde menos 2 elevado a n menos 1 menos 1 más hasta más 2 elevado a n menos 1 menos 1. Es simétrica, ¿vale? ¿Por qué? Porque quitamos un bit, ese menos 1, 2 elevado a n menos 1 menos 1 es el elemento que podemos representar, ¿no? Con n bits represento hasta 2 elevado a n menos 1, y el menos 1 que está en el exponente es porque el primer bit lo utilizamos para signo, por lo tanto no lo utilizamos para representación. ¿Vale? Entonces, la representación que podemos hacer es 2 elevado a n menos 1 hasta el equivalente positivo, es simétrica, pero con doble representación del todo. Os he puesto el mismo ejemplo. Sin querer. Vale. Bueno, el procedimiento de codificación a partir de un número escrito en decimal es simplemente codificar el signo y a partir de ese signo representar el valor en decimal, por ejemplo, haciendo una división por la base. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo. Vale, hacerlo vosotros. Representar el número 28 en representación de magnitud y signo con el menor número de bits posibles y igual el menos 28. Magnitud y signo. Venga, hacedlo vosotros y lo revisamos ahora. Vale, lo primero que es, esto está en decimal, ¿vale? Voy a poner bien las cosas. En decimal y lo queremos pasar a magnitud y signo. Lo primero que tenéis que hacer es dividir por la base 2 e ir guardando los restos.
Vale, pues si lo hacéis, ¿no? Dividimos por 2, tantas veces como sea necesario, y luego me quedo con los restos y codifico en sentido inverso. ¿Cuántos bits necesito para representar más 28 en magnitud y signo? 6, porque necesito 5 para representar la magnitud y 1 adicional para el signo, ¿vale? Pues una vez que tengo el 28 decodificado ya en binario puro, lo único que tengo que hacer es, para representar el más 28, le pongo un 0 delante, que es el signo positivo, y el negativo le pongo un 1 y el mismo valor en magnitud. ¿Vale? Bueno, ¿cómo sería este mismo valor en la representación, en codificación binaria pura? Pues el menos 28, dime. Justo debajo del 0, ambos los más primeros, justo debajo, MS. Sí, magnitud y signo. Hay que ponerlo siempre justo para el segundo. ¿Perdón? Hay que ponerlo siempre cuando lo hacemos por el signo, no justo para... Sí, hay que ponerlo siempre. Hay que poner, para saber en qué está representado, hay que ponerlo siempre. Magnitud y signo lo pongo directamente, si no pongo nada, es que el binario puro, pongo un 2 solamente, y magnitud y signo en base 8, 16, etc. Y luego complemento a 2, complemento a 1. Sí, porque si no, no sé qué codificación tiene. Y también el más y el menos, sí. No, el más y el menos no hace falta, lo pongo para que lo entendáis. Pero, claro, si yo te doy este número y no te pongo magnitud y signo, no sabes lo que es, ¿vale? Bueno, pues decía eso precisamente, en binario, ¿cuál sería la representación en binario puro del menos 28? No puedo representarlo, no tiene representación en codificación binaria. Y el 28 sí tiene representación, podría representarlo solo con 5, pero solamente el más 28, no el menos 28, ¿vale? No sé por qué hoy llevo peor lo de la mascarilla. Vale. Bueno, pues ese es el procedimiento de codificación en magnitud y signo. Y el de codificación, pues es al revés. Me dan el número y lo que tengo que hacer es pasarlo a eliminar el primer bit, no eliminar, tomarlo como el signo y tomar el resto del valor para saber la magnitud que tiene el valor. Bueno, pues el ejemplo que tenéis en la transparencia, no hace falta que lo hagamos. Tenemos este valor de magnitud y signo, lo quiero pasar a decimal, como el primer valor es un 1, ese indica que es el signo negativo y el resto será la magnitud. En este caso, pues multiplicando por la potencia de la base, me da 18. ¿Vale? Es el menos 18 en base 3. En el caso que tenemos abajo, sabemos que es positivo, igualmente multiplicando por la base es 90, por lo tanto el valor es el más 90 en base 3. Bueno, repasando un poco esta aritmética, la aritmética en cada una de las codificaciones. La aritmética en magnitud y signo, pues para hacer el cambio de signo, lo único que tengo que hacer es cambiar el primer bit de un 0 por un 1. ¿Vale? La extensión, para aumentar los valores cuando tengo más bits para la representación, pues lo que tengo que hacer es añadir tantos valores y copiar el signo. ¿Vale? Voy a hacer esto un poco. Supongamos que tenemos este mismo valor que teníamos aquí, del 28. ¿Vale? Tengo ese valor representado en 6 bits, en magnitud y signo. ¿Vale? Magnitud y signo de 6 bits. Y me dicen que lo represente en magnitud y signo de 10 bits. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es coger el signo, desplazarlo tantos bits como me hagan falta y rellenarlo con ceros. O sea, este está en 6 bits y lo quiero pasar a 8, pues tendría que copiar el signo, de 6 a 8 van 2, le meto otros 2 ceros y copio el resto del. Bueno,
Y en este caso tengo los 8 bits. ¿Vale? En el caso del negativo, del menos 28, si lo quiero pasar a 8 bits, si lo quiero pasar el negativo a 8 bits, pues tengo que hacer lo mismo. Copio el signo, 1, relleno el hueco con tantos ceros y copio el resto de bits a partir del primero. ¿Vale? Obviamente tengo que rellenar con ceros porque si no le estaría añadiendo magnitud al valor. ¿Vale? Porque la representación es la magnitud aparte. ¿Vale? Okay. Bueno, la suma y la resta se suman en binario y lo único que tenemos que es seguir la lógica que utilizamos en lógica decimal para hacer el cómputo. El signo se maneja por separado y, por lo tanto, la suma y la resta son equivalentes. El signo del resultado dependerá de las magnitudes y signos de los operandos. Entonces, en este caso, pues tendremos que tener en cuenta la magnitud y el signo, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí, pues si sumo 4 y 2 en representación de magnitud y signo, son dos valores positivos, yo sé que el valor tiene que ser positivo, porque los dos comienzan por 0. Por lo tanto, el valor lo calculo inicialmente. En el caso de tener dos positivos es muy fácil. Si tengo dos valores negativos, también es muy fácil porque el resultado va a ser negativo. Ahora, cuando el signo de uno es distinto del otro, tengo que tener en cuenta la magnitud del valor que tengo. ¿Vale? Y tengo que tener cuidado de que no tenga acarreo y por lo tanto tenga que añadir un bit más. En este caso, 4 menos 2 sé que es menos 2, pero para esto tengo que realizar la operación inicial y al realizar la resta veo que la representación es correcta porque no he tenido ningún acarreo y por lo tanto ya sé que el valor de arriba era mayor que el de abajo. ¿Vale? Por lo tanto, le pongo el signo y obtengo el valor correspondiente. Bueno, son operaciones muy sencillas. En el caso de que tengamos un valor en el que el signo de A es positivo, el signo de B es negativo y A es menor que B, sabemos que me va a dar un valor negativo. En este caso, lo mismo, realizamos la operación y si no tenemos ningún acarreo, pues tendremos ahí el resultado. En el resto de casos, pues se opera como si fuera una resta. Como tenemos el signo aparte, no tenemos problema. Es equivalente a alguno de los casos anteriores. Y lo que sí hay que tener cuidado es con el desbordamiento. Si yo realizo una operación que me tiene que dar positivo y el resultado comienza por 1, es que ha habido desbordamiento. Solución, si es que la tiene, añadir un bit más, ¿vale? Pero en ocasiones, cuando hablamos en ocasiones en general, mejor dicho, cuando hablamos de desbordamiento es porque no tenemos posibilidad de utilizar un bit adicional. Bueno, vamos a hacer primero, a ver si os entreguéis un poco, que os veo ya que estáis quedando tostados, y los de casa estarán más todavía. Vamos a hacer los ejercicios del primer ejercicio de la hoja del tema 1, ¿vale? Vale, esto no lo olvidéis, pero vamos a volver a ello. Hemos visto binario puro, magnitud y signo, y vamos a ver ahora complemento a 2 antes que complemento a 1, ¿vale? Pero recordad que todos son representaciones en base 2 y con distintas codificaciones. Vamos a hacer el problema 1 de la hoja 1. Lo tenéis en el campus virtual, las hojas de problemas. Si alguien no tiene, no os preocupéis, que lo voy a copiar aquí, pero en general, o bien en el móvil o en la tablet, tener disponibles las hojas para hacer los problemas, o impreso. Vale, bueno, el primero dice, usando aritmética binaria, realice las siguientes operaciones. 695 más 272, 695 menos 272, 272 por 23 y 159 dividido entre 10. Es decir, que estos números los tenéis que pasar a binario y operar en binario con ellos. ¿Vale? Obviamente, podemos comprobar los resultados en decimal para saber si lo hemos hecho de forma correcta. ¿Vale? Entonces, realizar este primer ejercicio, lo primero que tenéis que hacer es pasar
Los números que necesitamos aquí, que son el 695, 272, 23, 159 y 10, a decimal. Perdón, a binario, de decimal. Podéis empezar con los dos primeros para hacer los dos apartados primeros. ¿Vale? Un momento. Vamos, ayer por lo menos lo que yo grababa ayer se veía muy bien. Luego lo tengo ahí. De Marco, que estaba con nosotros, y luego ya no se habla del ambiente. No, pues el ambiente es así. O sea, que yo pego. Iñaki, Sí, una duda. Dime. La entrega de ejercicios voluntarios que hay se refiere a los de la hoja de problemas estos que vamos a hacer. no, todavía no, os lo diré luego. Son Vale. entregas voluntarias para la semana que viene. Luego os diré, dependiendo de cómo vayamos con esto, los que terminemos, y luego os mandaré alguno adicional, dependiendo de lo que me dé tiempo a entregar. La entrega está os avisaré, vamos, ahora dependiendo de cómo avancemos en el temario, os mando unos u otros, ¿vale? Vale, gracias. Se oye bien el audio, ¿verdad? En casa. Sí, se oye bien. Vale, es que me estaba diciendo un compañero que no se oía, pero vamos, yo lo que he grabado se oye muy bien. Bueno, seguir haciendo, yo lo voy copiando aquí para ver.
corregirlo ahora, ¿eh? No lo copiéis esto porque si no, no vale para nada. Estoy haciendo, vale. Pongo el resultado directamente. Bueno, sobre todo, bueno, estos serían los resultados de codificar el binario, comprobarlo, no me he equivocado porque al copiarlo aquí con unos y ceros en la pizarra. La señalidad lógica, Sí, sí. Revisarlo simplemente. Vale, dividimos entre 2. 300. Vale. No puede ser, 95 son. Tiene que dar. Estoy haciendo son 300. 347, dividido 1, este 1 me lo quedo. Así lo habéis hecho, ¿no? Dividido entre 2. Pues revisarlo porque está bien, seguro. Vale, dividís ahí, vais quedando con el 1, que sería este primer 1. ¿Vale? Pero una pregunta. Sí. 347 entre 2 te da derecho 1. ¿El qué, perdón? Si es 347 entre 2, como te ponía ahí, de resto te da 1. No te oigo, perdona. Que si divides 347 entre 2... Sí, no, pero es 690, bueno, vamos a hacerlo. 695 entre 2 son 340 y 2, ¿no? 2 por 2, 4, 5, 1, 4 por 2, 8. Me llevo 1, lo estoy haciendo mal. 347, efectivamente, si es 347, al dividirlo otra vez por 1, por 2, tiene que dar 1. ¿El qué, perdón? 173, ¿no? O sea, el resto 1, ¿no? Claro, pero... Ahí sí, está bien, que esto lo estoy haciendo al revés, perdón.
Sí, sí, está. Vale, da 173. Entre 273, el resto es 1, que está. No es porque estaba mirando desde aquí y me estaba guiando. ¿Vale? Seguir dividiendo por 2 y 173 entre 2 son 86. Me sobra 1. 43 entre 2 y seguir dividiendo, ¿vale? Vale, 3 entre 2. 22, 21, perdón. Y me llevo 1, 0. Este le tomo de aquí. 0, bueno, revisármelo, porque aquí la pizarra se hace fatal. Y más con este medio. 21 entre 2 da a 10 y me llevo 1. Bueno, lo que pasa es que lo estoy haciendo entre 2 a 5, me llevo 0. 5 entre 2 a 2. No, por 4, no 1. Y 2 entre 2 a 1 y me llevo 0. ¿Vale? Ya lo he hecho completo al final. ¿Vale? Vale, lo está haciendo tampoco. ¿Lo habéis corregido ya? ¿Habéis encontrado el fallo? Sí. Vale. Y ahora ya cojo desde aquí, desde abajo, y escribo el número, que sería 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Parece que me hace falta 1, perdonad, que aquí es difícil. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Vale, ya está bien, ¿vale? No, hay que hacerlo en binario, la suma hay que hacerla en binario. No, cuando tienes la suma, para comprobar si está bien, lo pasas a decimal para comprobar la suma correspondiente. ¿Vale? Vale. La duda de casa era esa, ¿no? Que estaba haciéndolo al revés, pero vamos, simplemente es que al preguntármelo tú he mirado al revés el número. Pero va dividiendo entre 1 hasta que obtienes el valor. ¿Vale? ¿Está claro en casa? Bueno. Vale, y ahora para hacer la suma, me preguntaba vuestro compañero, hacemos igual el nuevo procedimiento de 272 y para hacer la suma, pues simplemente sumamos. Parece que he copiado un bit de más. Ahora me decís, me da la sensación de que he copiado un bit de más. Pero, igual, no, claro, ¿no? Vale, y esta suma la tenéis que hacer en binario. Vale, 1 y 0 es 1, 1 y 0 es 1, 0 y 1 es 1, 0, 1 y 1 es 0 y me llevo 1, 1 y 1 es 0 y me llevo 1, 1, 1 y 0 es 1, 0 y 1 es 1 y 1. ¿Vale? Y ese es el resultado en binario. Para que os recordad lo que está puesto en la transparencia, las sumas, el acarreo o la que me llevo, lo ponemos arriba, en las restas va abajo porque el que nos da acarreo es el menos 1, ¿vale? Entonces en las restas el menos 1, pero vamos, eso lo hacemos igual a la hora de sumar en decimal y restar en decimal, pero aquí para que os acordéis, ¿vale? Y, Una pregunta. sí. O sea, en el caso de que te llevaras 1 y tuvieras 2 unos ya, o sea, si tienes 3 unos, ¿qué pones? ¿Un 0 y te llevas 1? No te oigo, espera, a ver si... Si te llevas, en el caso de que te llevaras una y ya tuvieras 2 unos delante, o sea, que tuvieras 3 unos... Claro, pues ¿cómo lo esto de aquí, si yo tengo aquí 2 unos y me llevo 1, dices ahí. Sí. Pues entonces sumas, es 1 y te llevas 1. ¿Vale? Ah, vale. Pensadlo si queréis como representación en 2 bits, el 3, o sea, 1 y 1, y 1 son 3. Pues la representación del 3 es el 1, 1. Por lo tanto, pongo 1 en la suma y me llevo otro, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, y luego para comprobarlo,
pues simplemente hacéis la traducción del número, si os da correcto en binario, cómo se pasa, ¿no? Simplemente, pues esto sería, si lo hacemos para que lo veáis, 2 elevado a 0 más 2 elevado a 1 más 2 elevado a 2, estos son 0, 3, 4, 5, más 2 elevado a 6, más 2 elevado a 7, más 2 elevado a 8, más 2 elevado a 9. ¿Vale? Y el número sumado de esto es 967. Que si hacéis la suma debería ser correcta. ¿Vale? Si veis cualquier cosa de unos y 0 que me pasa aquí por la pizarra, es un poco lioso, ¿vale? Lo mismo en casa, no tengáis problema en corregirme, que en la pizarra a veces no se ve eso. Vamos, y además que yo me equivoco. ¿Vale? Bueno, pues utilizamos esos mismos números para hacer la resta. Vale. Esos mismos números para hacer la resta y como os decía, aquí la que me llevo la pongo abajo para utilizarla en la resta. Entonces, 1 menos 0 es 1, 1 menos 0 es 1, 1 menos 0 es 1, 0 menos 0 es 0, 1 menos 1 es 0, 1 menos 0 es 1, 0 menos 0 es 0, 1 menos 0 es 1, y aquí es donde me llevo. 0 menos 1 es menos 1, ¿vale? Por lo tanto, pongo un 0 y 1 que me llevo aquí, ¿vale? Y 1 menos 1 es 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? El menos 1 es 1, 1. Vale. Bueno, la multiplicación la vamos a utilizar menos, pero lo hacemos igual. ¿Cuál es? 272, que es 1, 0, 0, 0, 1, 0. Por 23, que es 1, 0, 1, 1. Vale, pues simplemente lo hacemos como una multiplicación normal. Cuando pone por 1, copiamos el número de abajo. Una cosa. Sí. La suma que no me he enterado bien, porque el último bit más significativo has puesto que es un 0. Porque me llevo una y tengo uno positivo y uno que me llevo negativo, 1 menos 1 es 0. ¿Pero dónde te la llevas si no te llevas ninguna? En este de aquí estoy restando 0 menos 1. Ah, es una resta, pensaba que era una suma. Sí, Vale. perdón. Es una resta, 0 menos 1. ¿Vale? ¿Ok? Vale. Y la multiplicación, como os digo, bien pasáis un valor o si no queréis equivocaros, copiáis el 0. Y cuando tenemos un 1, espérate que no he puesto. Vale. En este caso, 3, 4. 2, 3, 4, 1, 0, 0, 1. Otra vez copiamos lo mismo y luego hacemos la suma de todos. Vale, ahora viene un 0, todo 0. Y la última, que sería 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3 y 1. Me parece que me he comido 1. A ver. Y ahora realizáis la suma en orden. Está uno descabalado por aquí por la pizarra. Y el valor que obtenéis
Este 1 está más para allá. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Vale? Comprobarlo. Y obtención. Vale, pues la división habrá que entregarla en los ejercicios voluntarios, ¿vale? Vale, la división para los ejercicios voluntarios, el ejercicio 1C hay que entregarlo. Y luego el ejercicio 2 también, ¿vale? Ya he hecho ejemplos ahí en la pizarra, así que entregar el ejercicio 2. Y el 3. Bueno, el 3, espera todavía, vamos a explicar un poco más. ¿Vale? ¿Alguna pregunta con respecto al binario? Bueno, tener cuidado con la representación, os digo, aquí en la pizarra es un poco más difícil, pero en el cuaderno es siempre más fácil hacerlo. Lo hacéis sin problema y tenéis que repasar la cantidad. Obviamente, como tenéis los números en decimal, pasarlos perdón, tenemos los números en decimal, hacemos la operación y comprobamos si está correcta. Ya está, ¿vale? Bueno, pues volvemos a las representaciones que estábamos viendo. Hemos visto la codificación en binario puro, magnitud y signo, y vamos a ver ahora complemento a 2 y complemento a 1. ¿Vale? En complemento a 2 es la representación que se utiliza habitualmente en la aritmética de los computadores, y ahora veremos por qué. Es fundamentalmente porque, lo primero, que podemos representar números positivos y negativos. Y luego, además, las operaciones de suma y resta no requieren de transformación o de pensar si es suma y resta con positivo, negativo, etcétera, sino que como el signo va implícito en el complemento 2, podemos representarlo directamente. ¿Vale? Bueno, el complemento 2 codifica números enteros, ¿vale? Enteros que son positivos y negativos. Luego existen otras representaciones para puntos flotantes, pero ya son más complejas y las veremos, si nos da tiempo, algo más adelante. Si no, las veréis en cursos posteriores. La codificación de números enteros es, de alguna forma, parecida a magnitud y signo, pero con la diferencia que ahora los números positivos, con la diferencia, perdón, que el 0 solamente tiene una representación. Pero los números positivos comienzan por 0 y los números negativos comienzan por 1. Sin embargo, el resto de bits no nos dan directamente la magnitud, sino nos dan el complemento a 2 de esa magnitud. ¿Vale? Aquí lo tenéis en la transparencia. Los positivos, la representación es equivalente al binario puro y a la magnitud y signo, pero los negativos no. ¿Vale? Los negativos se representan como el complemento a 2 del número que tenemos representado en positivo. ¿Vale? ¿Y cómo se hace el complemento a 2? Pues voy restando 2 elevado a n menos el número, ese es el complemento a 2, y el bit más significativo se denomina el bit de signo. Sin embargo, hay varias formas más fáciles de calcular el complemento a 2 que las vemos en la transparencia siguiente. ¿Vale? En este caso, el rango representable es desde el menos 2 elevado a n menos 1 hasta el más 2 elevado a n menos 1 menos 1. ¿Por qué este menos 1? Porque el 0 representamos con todos ceros y por lo tanto el positivo tiene una representación menos disponible. ¿Vale? O sea, desde menos, los que empiezan por 1, 2 elevado a n menos 1 son todos negativos. En el caso del 0, lo metemos dentro de los positivos, por así decirlo. Por lo tanto, la representación puede representar eso. Es decir, que si tengo 4 bits, puedo representar desde menos 8 hasta más 7. ¿Vale? De menos 8 hasta más 7. ¿Vale? Y el rango es asimétrico, hay un negativo de 2. ¿Vale? Recordad, en complemento a 2, el menos 1 siempre se representa como todos 1, ya lo veréis luego cuando lo hagáis, pero recordarlo, ¿vale? ¿Por qué
no es para que recordéis que es diferente cuando tenemos el magnitud y signo, ¿vale? El -1 lo representamos así. ¿Vale? Mientras que el complemento 2 se representa así, ¿vale? Por si alguna vez tenéis dudas, recordadlo, ¿vale? El signo A lo indica el primer bit, pero lo utilizamos en la codificación, ¿vale? Bueno, así por ejemplo, los valores positivos, 6 en el decimal, la representación en complemento 2, pues simplemente es 1, 1, 0, que es el 6, y el 0, que me da el signo, ¿vale? Y en el caso de el 26, el -6 en base 10, tendremos la representación de que tomamos el número, el complementador de ese número, complementador 2, hemos dicho que es restarle el valor, entonces sería el 26 en base 10 con un 1 delante, -6 en base 10, se obtiene así el complementador. Pero no quedéis con eso, que es mucho más complejo de cualquiera de los otros 3 procedimientos. Pero sí que es necesario que sepáis por qué se le llama complementador, porque se complementa la potencia de 2 y se le resta el 1, ¿vale? La siguiente potencia de 2. Vale, ¿cómo se calcula el complementador? Pues hay distintos procedimientos. Yo suelo utilizar el complementar todos los números, es decir, donde tengo un 0 pongo un 1, y luego le sumo 1, o complementar todos los valores hasta que me encuentro con el primer 1. Vamos a ver ejemplos, ¿vale? Procedimiento de codificación para n bits. Si el número es positivo, codificamos el número en binario de n bits usando el método de división por la base. Si el número es negativo, codificamos el número prescindiendo del signo en binario y usamos el método de división de la base y realizar el complementador del resultado. ¿Cómo realizamos el complementador de una manera fácil? Lo podemos hacer de 3 formas distintas. El complementador puede ser restar el número, que ya lo hemos dicho, y luego invertir todos los bits y sumar 1. Por ejemplo, si yo quiero calcular el complementador del 1, ¿vale? Invierto todos los bits y le sumo 1. El primer paso es invertir todos los bits y le sumo 1, pues 0 y 1, 1 y ya todos 1. Este era el +1 para hacer el complementador, fijaros que sale el -1 que os acabo de decir yo. Pero no damos una carrera ahí. No, porque 1 y 0 es 1. 1 y 0 es 1, sumo, si tuviera un 1 sí que haría acarreo, pero 1 y 0 es 1. Porque el procedimiento tiene 2 pasos. Para realizar el complementador, tenemos 2 pasos. El primero es complementar todos los bits o invertir todos los bits, si queréis, invertir todos los bits, para que sea más claros, todos los bits. Que ese es el primer paso. Yo tengo el 0001, invierto todos los bits, donde pongo un 1, pongo un 0, y el segundo paso es sumarle 1. Entonces tomo ese valor que ya he invertido y le sumo 1. Y obtengo el -1. ¿No viene eso en la presentación? ¿En la? En la presentación. Ahí. Restar el número 2, invertir todos los bits y sumar 1. En el segundo punto, para invertir en complemento 2 hay 3 opciones. Restar el número en complemento 2, que es el que hemos dicho que es un poco más complejo. Invertir todos los bits y sumar 1. Y copiar los bits desde derecha a izquierda hasta que encontrar el primer 1 e invertir el resto.
tomamos todos los bits hasta que encontremos el valor y copiamos el resto. Pero yo habitualmente lo hago así, ¿vale? Bueno, a partir de aquí, volvemos un poco para atrás. Esto ya lo he dicho, ¿vale? Y esto también, ¿no? Si el número es negativo, pues codificamos el número prefiriendo el signo en binario de n bits y realizamos el complementador del resultado. Por ejemplo, si quiero representar el menos 78, tomo el 78 en binario y realizo el complementador del 78 para obtener el menos 78. Invertimos todos los bits y le sumamos 1 y obtenemos el valor, ¿vale? Y el procedimiento de codificación, pues lo primero que tengo que hacer es fijarme en el bit del signo que tengo, ¿vale? El primer valor, si el bit del signo es positivo, es decir, comienza por 0, pues el resto del número me va a indicar la magnitud, es equivalente a magnitud y signo, ¿vale? Si el bit del signo es negativo, entonces tengo que hacer el complementador para saber la magnitud que tiene ese valor. Entonces, si comienza por 1, ya sé que el número es negativo. Para saber la magnitud, hago el complementador de todo el número, pero incluido el signo, incluido el signo. Y con él obtengo la magnitud, que en este caso, si obtenéis este número que habéis hecho complementador, es 76, por lo tanto, este número representa el menos 76 en base. Es negativo porque empieza por 1 y es 76 porque es el complementador, me da la magnitud. ¿Vale? ¿Una pregunta? ¿No? Vale, para cambiar el signo de un número, bueno, pues os he hecho aquí un ejemplo de cómo se hace. Para cambiar un número por su opuesto, lo que tenemos que hacer es complementar el A2 del número. Y para hacer una extensión de signo, de bit, perdón, lo que tenemos que hacer es simplemente extender el signo. Si tengo un número que es positivo, en este caso... ¿Vale? Tomamos pues el ejemplo del 0, perdón, del 1 y del menos 1. Si tengo un número que es positivo, vamos a poner un número distinto. Si tengo este número representado en complemento 2, que es el 5, y quiero representarlo en 8 bits, lo único que tengo que hacer es extender el signo tantos bits como me haga falta. Entonces, este que tiene 6, simplemente añado el 0, 0. ¿Vale? Si tengo el menos 1 representado en complemento 2 con 6 bits y quiero representarlo en 8 bits, lo único que tengo que hacer es extender el signo. ¿Vale? Esta es otra de las propiedades de que cuando codificamos en complemento 2, en los computadores es muy útil, porque simplemente es extender el valor del voltaje para extenderlo. ¿Vale? Bueno, en el caso de la suma, bueno, cuando la suma, los signos son equivalentes, simplemente realizo la suma y obtengo directamente el signo. Fijaros que el procedimiento no tiene que buscar si el signo es positivo o negativo, sino que la suma se realiza de la misma manera. ¿Por qué? Porque la extensión de signo sería aumentar el bit de signo y por lo tanto el resultado es el mismo. En el caso de que tengamos el signo de A positivo y el signo de B negativo y A mayor o igual que B, al realizar la suma automáticamente nos va a dar un valor positivo o negativo despreciando en la carga. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo sé que el valor en este caso es mayor el valor del 4 que el 2. ¿Cómo lo sé? Pues lo sé porque en la codificación automáticamente voy a obtener los valores del módulo haciendo el complemento. Eso se puede hacer con una operación con un sistema digital. Estoy adelantando un poco, pero básicamente cuando hago el signo directamente obtengo el valor despreciando la carga. En el caso de que el valor sea menor, el caso de A sea menor que 2, directamente al hacer la suma el número va a comenzar por 1 y por lo tanto el número me da negativo.
Fijaros que en todas las operaciones, tanto de resta como suma, estoy realizando una suma. Y eso es lo que decía, que con esto se utiliza el complemento a 2 a la hora de hacer un incremento. En el resto de casos es equivalente a alguno de los casos anteriores y se realiza una resta de los valores que se puede hacer por la suma del complemento a 2. Para sumar restar números en complemento a 2, por lo tanto, basta con hacerlo en binario, ignorando el acarreo del bit más significativo, y no obstante es común realizar la resta como la suma de los puestos, que es lo que se acabó de decir en la operación de la resta. Por ejemplo, si voy a hacer A menos B, puedo hacer como A más menos B. Como la representación en complemento a 2 lleva incluido el signo, puedo hacerlo directamente. ¿Vale? Bueno. ¿Y cuándo se produce desbordamiento? Bueno, en la suma solo se puede producir desbordamientos si ambos operandos son del mismo signo. ¿Vale? En el caso de los números, por ejemplo, este ejemplo que tenéis aquí, si sumo 6 y 3, 9, como el primer bit indica el signo, el resultado de esta suma es 1001. Obviamente ese valor tiene que ser positivo. Si comienza por un número que no es positivo, comienza por uno que no es positivo, indica que se ha producido desbordamiento. ¿Vale? En el caso de los números negativos, pues si los resto y, si los sumo, son dos números negativos y el primer valor comienza por 0, pues es que obviamente me he equivocado. ¿Vale? En este caso no me he equivocado, perdón, que es un desbordamiento y por lo tanto el número es incorrecto. ¿Vale? Bueno, y luego está el complemento a 1, que es un paso intermedio entre el complemento a 2, se utiliza también en ciertas codificaciones digitales, aunque menos que el complemento a 2. ¿Vale? El complemento a 1 es similar al complemento a 2, pero ahora lo que hacemos es codificar los números enteros, los positivos exactamente igual que el complemento a 2, magnitud y signo, etc. Y los números negativos lo que se hacen es el complemento a 1 del número positivo. El complemento a 1 es simplemente invertir los valores. El bit más significativo es el bit de signo y el rango representable en este caso es desde menos 2 elevado a n menos 1 hasta más el equivalente en positivo. Y es el mismo rango de representación que magnitud y signo. ¿Vale? De nuevo, el 0 tiene doble representación, todos ceros o todos unos. ¿Vale? El ejemplo, tenéis un valor de nuevo 6 base 10, pasarlo a complemento a 1, lo podemos poner en binario y de ahí el complemento a 1 en 5 bits sería representado con el 0 adicional. En el caso de el menos 6, pues realizamos el complemento del valor que tenemos arriba y ese es el valor que tenemos, simplemente complementando el número anterior. ¿Vale? Invirtiendo cada uno de los bits. Bueno, fijaros, alguna se puede estar preguntando, bueno, ¿para qué queremos tantas representaciones, tantas codificaciones? Bueno, no todas son iguales de complejas. Hay algunas que para realizar las operaciones son más complejas que otras. Por lo tanto, yo adaptaré las operaciones a lo que tenga disponible. Si tengo solamente que operar con números naturales, no tengo por qué utilizar un complementador. Pero lo habitual es que yo utilice números enteros, positivos y negativos en las codificaciones que utilice. Por lo tanto, lo habitual es utilizar el complementador si es el que más claro tenéis que tener. Lo importante, sobre todo, es que recordéis que la codificación es diferente a los bits de representación. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un par de ejemplos más del procedimiento de codificación de n bits. Si el número es positivo, codificamos el número en binario de n bits. Codificamos el número en binario de n bits usando el método de división por la base, es decir, me dicen codifica 40, que está en decimal, en complemento a 1 de 8 bits. ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar? Tomar el 40 y dividir por 2 hasta obtener su representación en binario. Si realizo ese proceso que hicimos antes en la pizarra, obtengo este valor. Y, como me han dicho que utilice 8 bits, pues si no completara los bits en la izquierda, los completo hasta tener los 8 bits. ¿Vale? 1, 2, 3, 0. Y, como es positivo, en el complemento a 1 de 8 bits, no tengo que hacer nada más. ¿Vale? Si el número es negativo, entonces hago el mismo proceso
y después complemento los bits que tengo aquí. ¿Vale? En este caso, en el ejemplo que tenemos, el menos 62 en base 10, hago el complemento a 1 de 8 bits, primero calculo el valor y luego hago el complemento. Y de ahí obtengo la representación en complemento. ¿Vale? Es decir, el procedimiento es análogo al de complemento a 2, pero en lugar de hacer el complemento a 2, hago el complemento a 1, que es simplemente la inversión de los valores sin sumarle 1. El procedimiento de codificación pues es análogo a lo que acabamos de hacer. Si tengo el bit de signo es positivo, el primer valor es positivo, el valor me dice que está codificado en complemento a 1 y tengo que pasar a la decimal, pues simplemente obtengo la magnitud, en este caso 34, como comienza por ceros positivos. Si el bit de signo es negativo, yo tengo que hacer primero el complemento para obtener cuál es el valor. Por ejemplo, en este caso que tenemos ahí, el 11001001, y leyendo para lo que pasa la última línea de la transparencia, está en complemento a 1 y lo quiero pasar a decimal. Lo que tengo que hacer es primero realizar el complemento y una vez que realizo el complemento obtengo la magnitud. En este caso, como comienza por 1 se queda negativo, la magnitud es 54, que es la traducción del valor del 00110110, es 54 y por lo tanto el número que tenía inicialmente es el menos 54 porque comenzaba por 1. ¿Vale? ¿Una duda? Bueno, la aritmética, pues obviamente que es para cambiar el número por su opuesto, complementamos a 1 el número y con eso obtenemos el negativo, tanto lo podemos hacer con el positivo como con el negativo. Y en el caso de la extensión, replicamos el bit de signo que hay hacia la izquierda, que aquí es donde se le cambia la utilidad de utilizar el complemento a 1 con respecto a magnitud y signo. ¿Vale? El procedimiento es más sencillo que el magnitud y signo. Bueno, si comparáis los códigos de 4 bits para la representación binaria, ponemos el decimal en la izquierda para ver los valores. Si comparáis magnitud y signo, los positivos son iguales, los negativos ya no son iguales y en el caso del complemento a 2 solamente tenemos una representación para el 0. La representación del complemento a 1 es doble, lo mismo sucede con magnitud y signo. ¿Vale? Si queréis para practicar, podéis probar cómo pasar de los números decimales a cualquiera de estos, elegir al azar cada uno de ellos y ir obteniendo el valor en decimal, el de magnitud y signo, complemento a 2 y complemento a 1 para cualquiera de ellos en valor positivo y en valor negativo tomar otro igual y comprobar que os sale en esta tabla exactamente igual. Bueno, también es importante que veáis la simetría de la representación. En el caso del complemento a 2, esto también a veces os suele llevar a dudas, puedo representar hasta el menos 8 y aquí solo puedo representar al 7. ¿Vale? Si pusiéramos 1 ya sería negativo, que es este. Recordar esa representación. Bueno, y luego existen representaciones en binario que son bastante útiles a la hora de utilizar ciertas aplicaciones, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, el código BCD es el decimal codificado en binario. Este código es muy útil porque nosotros habitualmente hacemos representaciones decimales y la información que tratamos en un computador, en un sistema digital, es binario, y lo que se hace es simplemente representar los valores que representan los elementos en decimal, con 4 bits para que podamos representar todos los valores hasta el 9. ¿Vale? Entonces, en el caso del BCD, el 375 que está en decimal, para pasar a BCD, tomamos el valor del 3, pero con 4 bits, 0011, el 7 con 4 bits, 0111 y el 5, 0101. Como os digo, esto luego ya veremos algún detalle más, pero lo que hace es facilitar codificaciones de sistemas reales. ¿Vale?
Y el exceso a 3 también se utiliza para aplicaciones, lo que se hace es poner como representación el valor de restarle 10 al valor que estamos representando. En el exceso, perdón, restarle sumarle 3 al valor que estamos calculando. Pues el 5 más 3 son 8, por lo tanto su representación en exceso a 3 es 1, 0, 0, 0. El 7 más 3 son 10, que es 1, 0, 1, 0. Y el 3 más 3, 6, que es 0, 1, 1. ¿Vale? Como yo os digo, estos son otras codificaciones en binario, al igual que el complemento a 2, que el complemento a 1, etc. Ahí tienen su utilidad porque simplifican elementos de conversión en sistemas reales, evitan pérdidas de precisión y cuando utilizamos parte fraccionaria también facilita la codificación. ¿Vale? Podemos representar, por ejemplo, números en decimal, en parte fraccionaria, simplemente si yo quiero representar el 37,5 directamente puedo hacer una representación indicando que uno de los bits me va a representar la parte decimal. ¿Vale? Pues este tipo de cosas se utilizan en la codificación de BCD y exceso a 3. ¿Vale? Bueno. Luego existen otras representaciones de alfabetos. Vamos a terminar ya el tema, nos quedan más que 4. Vale. Bueno, pues luego existen representaciones de alfabetos, obviamente para representar cada una de las letras, como nosotros lo que manejamos en información digital es únicamente valores binarios, pues a cada uno de los valores le represento, le doy una representación de binario. ¿Vale? Entonces aquí tenéis un ejemplo del código ASCII, que es el código que se utiliza habitualmente para representar las distintas representaciones de letras y de números y en mayúsculas, minúsculas y símbolos correspondientes. Tenéis en la tabla la representación del valor en código ASCII, en código hexadecimal y el símbolo que representa. ¿Vale? Hay una serie, en la primera columna tenéis una serie de valores que son señales que se utilizan en el control de un computador. Luego tenéis la representación de los símbolos, numéricos, las letras mayúsculas, minúsculas, etc. ¿Vale? Entonces ese es el código que para representar todos esos valores, pues necesitamos 7 bits para representarlos, para poder representar un valor diferente para cada uno. En este caso, el código del alfabeto se codifica con estos 7 bits. Los códigos del 0 al 31 y el 127 son códigos de control para codificar instrucciones pues, de interrupciones, de un reconocimiento de una señal, etc. Y los códigos que están entre el 32 y el 126 son indivisibles. ¿Vale? Tenemos representación con 7 bits desde el 0 al 127. Por lo tanto, están divididos en estos valores. Luego existen otras extensiones del ASCII a 8 bits que sumáis para soportar más caracteres que sean inscribibles y luego el EBCD que hacemos la extensión del binario codificado en decimal que codifica el alfabeto latino con 8 bits. ¿Vale? Pero bueno, habitualmente el código que veis es el código ASCII. Aunque nosotros, en principio, la representación de la información digital vamos a trabajar únicamente con valores numéricos. ¿Vale? Finalmente, para recordar que una cadena de bits por sí misma no significa nada, no tiene ningún significado, sino que tenemos que indicarle cuál es la codificación que tenemos. ¿Vale? Si tenemos una codificación de BCD, es decimal codificado en binario, pues... los primeros 4 bits es 1001, es el 9, y el 100 es el 8. Si es en binario, pues directamente, en binario puro, esto es una magnitud, un número positivo, 137. Si es en ASCII, pues tenemos que ir a la tabla para saber cuál es el valor, y es el carácter de la E con cejilla, de magnitud y signo, el primer bit me va a indicar el valor negativo y el resto la magnitud, que es 1001, que es el 9, ya lo hemos dicho antes, y sería el menos 9. Y el complementador, pues tengo que hacer el complementador de este valor, la magnitud me va a dar 119 y como complementador 1 sé que es el menos. ¿Vale? Pero
de por sí, si no indico nada, que preguntaba de vuestro compañero, si no indico cuál es, no puedo saber qué es lo que estoy representando. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos muy deprisa, vamos bien, muy lentos. Vale. Bueno, pues a ver los ejercicios iré un poco más despacio si queréis. Y vamos. A ver, que como son cosas que son básicas, tampoco quiero que os aburráis, pero lo repetimos tranquilamente, lo que se trata de que quede bien asentado. No dudéis en decirme, oye, no lo entiendo, no pasa nada, para eso venimos a clase, para tener esta realimentación, porque si no, os cogéis las transparencias y más o menos, así que no dudéis en interrumpirme todo lo que sea y si me equivoco o si no entendéis algo, lo repetimos 30 veces, ¿eh? No hay problema, y además, coger la costumbre porque esto es lo fácil, luego vamos a ir complicando un poco, ¿vale? Entonces, hacerlo. Vale, bueno, pues como ejercicios para entregar en clase, el próximo día, la entrega esa que os he puesto, ¿vale? Hacer desde el 2 hasta el 7, ¿vale? Esto es voluntario, pero yo os recomiendo que lo vayáis haciendo, lo subáis, ahora mismo cogéis dinámica de trabajo y no es complejo, pero si no lo hacemos, pues cuando vayáis a utilizarlo el día del examen no vais a acordar, ¿vale? Entonces hacerlo y esto no se olvida nunca, pero se pierde la práctica, ¿vale? Entonces entregar los problemas del 1, o sea, el 1 ya lo hemos hecho, queda el 1C hasta el 7. Lo subís como una entrega, el que lo quiera hacer en el ordenador, lo hace en el ordenador, el que tenga una tablet y lo haga a mano en la tablet sube simplemente lo que escriba, el que lo haga en un papel y haga una foto, lo que menos os cueste, que lo revise yo para ver si vais entendiendo las cosas. Esta primera entrega lo revisaré todos para ver si vais entendiendo lo que os pregunto. De todas formas, el próximo día los corregiremos los problemas en clase, ¿eh? Así que vamos. Los que venís a clase la semana que viene, pues que estéis en casa, pues recordar el campo virtual, tenéis las transparencias también para seguirlo de una manera más fácil y vosotros en casa, como ya habéis visto la dinámica de la clase, si veis algo que no entendéis, me paráis y decís, aquí esto no se entiende, ¿vale? Bueno, pues nada, gracias. Sí. Una cosa, entonces, ¿del 1 al 7 o del 1 al 10? ¿Perdón? Los ejercicios que tenemos son del 1 al 7 o del 1 al 10. Del 1 al 7. O sea, el 1 ya lo hemos hecho, solamente queda el apartado C y hasta el 7, entregar incluido. ¿Vale? Y luego por el chat también están preguntando si... Callaros, por favor, que no oiga a vuestra compañera. Chicos, ¡hey! Es que no la oigo, perdonad. Dime, repite. Por el chat me están preguntando si es el límite de entrega. No entiendo. No te entiendo. Espera un momento, voy a subir el volumen un poco. Bájate abajo, perdón. A ver si... Ah, bueno, pues esto será el volumen de la cámara, claro. Repítemelo, por favor. Por el chat están preguntando si hay fecha límite de entrega. Si hay plazo de entrega. Sí. Sí, está, claro, hay que entregarlo antes de que empecemos la clase del próximo día. Vale, gracias. Nada. Una pregunta. Sí, prepararé la grabación. Sí,